Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el Mercedes C63 AMG. Aquí tenemos la llave. Así que vamos a empezar. Como veis, tenemos una estética mucho más deportiva. Cambian las defensas delantera y trasera, laterales, faldones. Tenemos un capó diferente, tenemos unas llantas, sistema de frenado. Pero bueno, eso lo iremos viendo poquito a poco. Quiero agradecerle al Grupo Louzao, grupo oficial de Mercedes en toda Galicia, por darme la oportunidad de traeros este exclusivo Mercedes C63 AMG Edition One al canal. Con respecto al Mercedes clase C, tenemos unas cotas de 4,68 de largo, tenemos unas cotas bastante grandes para ser una berlina de 5 plazas, por 2,20 m, 2,020 m de espejo a espejo, por 1,44. En esta AMG tenemos unas cotas mucho más rebajadas y con respecto al acceso tenemos acceso en el que no necesitamos sacar la llave, simplemente con meter la mano por detrás, si lo tuviéramos cerrado, se abriría automáticamente. La sensación de apertura de la puerta, muy sensible, tanto para abrir como para cerrar. Y con respecto a esta versión especial, tenemos volante de alcántara, muy suave, blandito, a pesar de parecer que no, pero es muy blandito y muy cómodo, y sillones totalmente en cuero. Cuero liso en los laterales y microperforado en la parte central. Asientos totalmente eléctricos, tenemos la regulación en la puerta y tenemos regulación de la longitud de la parte delantera del sillón, longitud del sillón, inclinación del sillón, altura, inclinación del respaldo y tenemos respaldo integrado dentro del sillón. Con respecto a comodidad, es un coche muy cómodo en donde la posición de conducción, como veis, no está nada mal. Con respecto a altura, vamos a ponerlo lo más lejos posible y más o menos podría ir por ahí. En altura, bastante altura con respecto, sabiendo que mido unos 75 y sabiendo que tenemos techo de cristal que siempre lo baja un par de centímetros. Como veis, tenemos muchísimo espacio. Con respecto a la regulación del volante, la tenemos eléctrica, una palanca en la parte izquierda y podemos prolongarlo tanto en profundidad como en altura. Lo bueno, que cuando encendemos el coche se nos viene a la posición, pero cuando lo apagamos se recoge para tener una salida más cómoda. Y yo creo que por ahí podríais ver que se ajusta muchísimo, es un asiento que lo podemos ajustar muchísimo, lo podemos acercar y alejar, la verdad que bastante. Con respecto a altura máxima, en una postura medianamente cómoda, estaría casi tocando el techo, ¿vale? Me quedarían un dedo para tocar el techo, pero iríamos muy arriba. En este tipo de coches, con este tipo de ediciones y AMG 63, tendríamos una postura un poco más baja, un poco más deportiva. Pero como veis, podemos llevar una postura también normal. Lo vamos a dejar en una postura cómoda, en una postura de conducción cómoda, para ver luego qué espacio nos quedan en las plazas traseras. Yo creo que más o menos por ahí podría estar bien. Luego veremos qué espacio nos quedan en las plazas traseras. Como pudisteis ver, el interior es completamente envolvente, tenemos muchísimo espacio y lo curioso es que tenemos unas medidas muy parecidas a las del CLA. Con respecto al exterior, como veis, tenemos llantas, frenos, estética, defensas delanteras, laterales, capó delantero. Vale, en esta equipación del C63 tenemos discos de freno ventilados, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, el logo de V8 Biturbo. Pero bueno, nos vamos a ir adentro. Para ello tenemos la opción, el extra, de poder guardarnos la llave en el bolsillo y a través de la maneta en las 4 puertas tenemos lo mismo, ¿vale? O bien lo podemos cerrar con el botón o bien solo con meter la mano por detrás ya se abrirá automáticamente. Y como pudisteis ver, reposacabezas integrados, tenemos el logo de AMG. Como os decía, los asientos son de cuero muy rígido, en la parte central microperforado y en la parte lateral cuero liso.
Y como veis, el interior tenemos fibra de carbono, toda en la parte central. Como os decía, volante de alcántara. Pero como siempre, empezando por la izquierda, tenemos la puerta. Como os decía, se cierra y se abre con muchísima sensibilidad. Tenemos muy buena insonorización, aluminio en la parte lateral, regulaciones eléctricas del asiento, climatización del asiento, equipos de sonido Burmester. La verdad es que suena increíble, luego os enseñaré cómo suena porque la verdad es que es muy bueno. Laterales acolchados, todo en cuero, ¿vale? Desde la parte superior, parte central también acolchada y parte inferior en cuero acolchado. Tenemos huecos para portabebidas y tenemos apertura del portón trasero. Con respecto al volante, como os decía, como veis, tenemos AMG Edición 1 o Edition 1 y el volante es bastante blandito, ¿vale? Es bastante cómodo. Botones para la pantalla central y botones para el sistema multimedia. Levas detrás del volante. Y con respecto a la parte superior tenemos intermitencia, limpia parabrisas delantero. Y con respecto a la parte lateral derecha tenemos palanca de dirección, marcha adelante, marcha atrás y estacionamiento. Vamos a darle un toque, no hace falta sacar la llave del bolsillo, no hace falta tener la llave en ninguna postura concreta, simplemente con que esté dentro del habitáculo ya nos valdrá. Así que vamos a darle un toque sería electricidad. Y como visteis, el volante ya se nos ajusta a la última postura. Y si nos vamos al lateral izquierdo tenemos iluminación, estacionamiento, luces normales, antinieblas traseros, regulación de la intensidad de la iluminación del cuadro. Como veis, la iluminación se baja o se sube, luces largas y por último cuatro intermitentes. La iluminación es increíble, ¿vale? La iluminación que produce dentro del concesionario, estamos de día y demás, es una maravilla. Con respecto a la parte superior tenemos botones de asistencia, como son asistencia de ayuda de giro de volante. Es decir, si nosotros vamos conduciendo y el volante detecta que tenemos las manos posicionadas en los laterales del volante, nos va a asistir en la dirección de marcha. Es decir, si nosotros lo activamos o desactivamos, vale, ahí tenéis como nos lo indica, él va a visualizar las líneas y va a ayudarnos levemente a girar el volante para que no tengamos que ejercer tanta fuerza. Es un asistente de dirección. Asistente de líneas, Partronic, cámara de 360 y Head-Up Display. La cámara de 360, si lo pulsamos, se nos activa la visión de 360 en tiempo real, es decir,
Ahora mismo eso es el tiempo real dentro del concesionario y aún así nos pone la cámara delantera a la derecha. Y con respecto al Head-Up Display, si lo activamos o desactivamos, se nos activará o desactivará la información en la pantalla delantera. Como veis, ahí nos pone una información y lo podemos desactivar, ¿vale? El Head-Up Display nos va a poner informaciones de revoluciones, velocidad, dirección de la marcha, si cambiamos de emisora, ¿vale? Nos va a poner cierta información. Y lo tenemos en la parte superior del salpicadero. Salpicadero totalmente en cuero, cuero acolchado. Vale, ahí tenéis las regulaciones de ventilación. Y ahí tenéis el salpicadero. Como os decía, con respecto a la botonera ya os la enseño en el link que os dejo abajo en la cajita de descripción, en donde os enseño por completo el sistema multimedia. Pero en este AMG tenemos una opción a mayores, que es AMG. Cuando entramos nos aparecen gráficos, como veis tenemos unos gráficos de información, ¿vale? Y aquí tendríamos una opción para contabilizar los tiempos. Si le damos a OK, empezaría a contabilizar los segundos, podríamos hacer una nueva vuelta o un nuevo recorrido, ¿vale? Y podríamos pararlo. Eso con respecto a la diferencia de la pantalla con respecto a la versión normal. Y cada vez que cambiamos de modos, tenemos abajo el botón de los diferentes modos de conducción, nos va a aparecer en la pantalla superior, ¿vale? Pero bueno, eso os lo comentaré después cuando lleguemos al botoncito. Con respecto a la parte central tenemos pantalla, no es táctil, regulación. Y como os decía, tenemos acabados en fibra de carbono, ¿vale? Es una fibra de carbono entre negro, gris y rojo, muy bonita. Climatizador, ¿vale? Tenemos temperatura del conductor, zonas del conductor, potencia de ventilación, modo automático, desempañamiento delantero, el modo de climatización de los restos de conducción, desempañamiento trasero, aire acondicionado, recirculación del aire, zonas del acompañante y temperatura del acompañante. Los botones son de muy buena calidad, son de aluminio y van todos muy bien. La verdad es que va muy suave. Si seguimos bajando tenemos reloj analógico y cargador de CDs. Como os decía, el sistema multimedia os lo voy a dejar abajo en la cajita de descripción, en donde podéis ver todas las funciones de ese sistema multimedia, cómo entrar en los menús y demás. Pero bueno, os voy a poner la calidad de sonido de este equipo de sonido. I get no kick from champagne, beer, alcohol. Que suena increíble. La verdad es que el sonido que produce este equipo de sonido, espero que lo hayáis podido escuchar medianamente bien, porque suena muy bien. Doble porta bebidas, toma de 12 voltios, cenicero. Y si seguimos hacia atrás, tenemos, como os decía, los modos de conducción. Tenemos modo individual, que es un modo que nosotros podemos configurar, modo confort, modo sport y modo sport plus. Como veis, nos va cambiando
por ejemplo, la suspensión. En cada modo nos va a salir en la pantalla los modos que podemos programar. Por ejemplo, en el individual podemos cambiarle tanto la respuesta de motor, la suspensión, si tenemos el modo manual de levas, de cambio de marchas, el sonido que produce el escape y el control de estabilidad. Eso lo podríamos cambiar, es decir, si nosotros entramos en adaptar, podemos modificar si queremos, por ejemplo, el motor en Sport Plus o en Sport. Si queremos la suspensión en Comfort, en Sport Plus o en Sport, ¿vale? Esas son configuraciones que nosotros podríamos modificar. Pero si nosotros ponemos una modificación como por ejemplo Comfort, ahí nos van a aparecer los tipos de conducción que vamos a tener, ¿vale? Sport y por último Sport Plus. ¿En qué va a interferir? Como pudisteis ver, en respuesta de motor, en respuesta de suspensión, respuesta de conducción de volante, respuesta de pedales. Los sensores de todo el coche van a estar mucho más alertas si lo tenemos en Sport Plus, ¿vale? Son modos de conducción que nos van a mejorar la conducción si nosotros queremos ponerlo, por ejemplo, en modos deportivos. Aún así tenemos cambio de marchas manual, tren de rodaje, si lo queremos poner Comfort, normal o Sport, control de estabilidad. Y a la derecha tenemos sonido del escape y activación o desactivación del auto start stop, ¿vale? Y el resto ya serían botones para el sistema multimedia que ya os he enseñado en el link que os dejo abajo en la cajita de descripción. Con respecto al reposabrazos, como veis, de cuero acolchado, para abrirlo, botoncito, y tenemos USB y SD en la parte central. Si subimos hacia la parte superior, tenemos luces de lectura, izquierda y derecha, luz con la puerta cerrada, iluminación posterior, y tenemos llamadas a taller, de emergencia y de información, portagafas forrado en terciopelo, y en la parte delantera tenemos la iluminación que podemos cambiar en el sistema multimedia. En los ajustes del coche podríamos cambiar el tono de iluminación que queremos, toda la iluminación en LEDs, y tenemos el techo eléctrico. Con respecto al techo eléctrico, si le damos un toque hacia arriba, se nos abre en cortina, y si le damos hacia atrás, se nos abrirá. Pero lo podemos cerrar. Y podríamos cerrar las cortinas, tanto la delantera como la trasera, ¿vale? Como veis, se cierran simultáneamente para darle privacidad o para que no nos entre tanta iluminación. Pero bueno, lo vamos a dejar abierto para que nos entre luz. Detrás del retrovisor tenemos tanto los sensores para líneas, sensores de conducción, ¿vale? Tenemos varios sensores que nos van a ayudar en la conducción. Espejo con iluminación, tirador. Pero bueno, vamos a ver cómo suena.
y el sonido es impresionante, ¿vale? El motor este hace un sonido que a mí es de los que más me gustan, porque es un sonido que transmite fuerza, que transmite potencia, ¿vale? Es un sonido que además con el escape abierto suena muy, muy, muy bien. Pero bueno, nos vamos a ir a la parte trasera, para eso vamos a apagar. Y en cuanto abrimos la puerta, se nos ajusta el volante para poder salir más cómodamente. Y como habéis podido ver, tenemos una posición muy cómoda. El volante de Alcántara es muy cómodo al tacto. La verdad es que me gusta muchísimo el tacto de ese tipo de volantes. Pero bueno, nos vamos a ir, como os decía, a las plazas traseras y vamos a ver qué espacio tenemos. Al igual que con las plazas delanteras, en las plazas traseras tenemos las manillas con entrada sin tener que sacar la llave, ¿vale? Tenemos el hueco para poner el dedo y que se cierre el coche, y solo con meter la mano por detrás ya se abriría. Igual que adelante, tenemos una puerta que se abre y se cierra con muchísima suavidad. La entrada muy amplia. Y en la parte trasera tenemos bastante espacio. Como veis, hasta el sillón tenemos bastante espacio. En altura vamos un pelín justos, pero la verdad es que, como veis, tenemos muchísima amplitud para no sentirnos agobiados en esta clase de coches. Con respecto al sillón, si os fijáis, es un sillón que tiene la parte central en rombos, lo que lo hace un sillón mucho más blandito y, como os decía, micro perforado en la parte central y liso en el resto. Perfecto para viajes largos o cuando pasamos mucho tiempo en el coche, que transpire un poco el cuero y que no nos haga sudar. Tenemos Isofix en la parte del sillón y tenemos regulación del clima trasero. La verdad es que en alto tenemos, tocando el reposacabezas, 4 dedos. No es un coche nada bajito en el interior. Como os decía, tenemos una puerta bastante amplia. Lo mismo, tenemos el cuadradito para cerrar el coche y simplemente con meter la mano por detrás, siempre que tengamos la llave cerca, vamos a poder abrirlo. Como os decía, tenemos una puerta muy amplia para una entrada cómoda. Triple reposacabezas. Con el C63 AMG nos vienen los cinturones en rojo. Tenemos anclaje Isofix en la parte izquierda y en la parte derecha. La parte trasera de los sillones tenemos cromado, no es pintado, sino que es cromado. Y con respecto al espacio, como pudisteis ver, como os decía, tenemos espacio en altura un poco justo, pero en profundidad tenemos mucho espacio, es decir, podemos ir bastante cómodamente y aún por encima tenemos la parte trasera climatizada. ¿Qué quiere decir? Que podemos subir o bajar la temperatura independientemente de la temperatura que se tenga en las plazas delanteras. Regulación de la intensidad de la ventilación trasera. Sistema sonido, tiradores. Tenemos iluminación debajo, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Reposabrazos con un hueco forrado en terciopelo. Doble portabebidas. Y el techo se ve muy bonito. La verdad es que los coches con techo me gustan mucho porque le da mucha luminosidad y aunque es un coche bastante bajo en la parte trasera, nos da esa luminosidad que nos hace que no notemos que sea tan bajo, sino que parece que es un poco más alto. Pero bueno, nos vamos a ir al maletero para ver qué espacio tenemos en el maletero. También tenemos salida AMG, como os comentaba, defensas AMG, el alerón.
Y como pudisteis ver, podemos abrir el portón trasero a través de la llave. También lo podemos abrir a través del botón que tenemos en la parte inferior. Y ahí podéis ver el espacio que tenemos. En la parte inferior tenemos quita antipinchazos, extintor, ¿vale? Las herramientas. Y si queremos abatir los asientos, tendremos primero que desbloquear los sillones. Y luego tirar de ellos. Y este sería el espacio que nos quedaría. Pero bueno, como veis tenemos bastante espacio de carga. Para cerrarlo, en la puerta del acompañante lo mismo, para abrir y cerrar la puerta que en el resto de las puertas. Y al igual que en la puerta del conductor tenemos el emblema iluminado de AMG. Las mismas regulaciones con memorias. Y esta sería la guantera. Un poco curiosa porque para el acceso es más como si fuera una caja que como si fuera una estantería. Es una manera de verlo, ¿vale? Es una manera de tener organizadas de otra manera las cosas. Y bueno, las tomas de ventilación igual. En cuanto a calidades, como ya os dije, vale, acolchados, las botoneras y todos de muy buena calidad. Vale, los botones. El Mercedes Clase C berlina dispone de 3 versiones en diésel y 6 versiones en gasolina. Las 3 versiones en diésel comparten cilindrada, 2200 centímetros cúbicos y, empezando por el menos potente, un C220 con un motor de 170 caballos, el C250 con 204 caballos, que o bien puede ser tracción trasera o integral a las 4 ruedas, y por último un híbrido, el C300 Hybrid con 204 caballos en motor de combustión, más 27 caballos adicionales eléctricos para que el consumo se reduzca aproximadamente en 1 litro cada 100 kilómetros, estando los consumos en diésel entre un 4,2 y un 5 litros cada 100 kilómetros de media. Por otra parte, en gasolina tenemos el C180, un motor 1600 centímetros cúbicos de 156 caballos, el C200 con 2000 centímetros cúbicos y 184 caballos, el C250, 2000 centímetros cúbicos y 211 caballos, y el C400 con un motor 3000 de 333 caballos con tracción a las 4 ruedas. Por otra parte están las versiones AMG, el C63, que sería el que estamos viendo hoy en el vídeo, con un motor 4000 de 476 caballos, y el más potente, el C63S, que aumenta la potencia hasta 510 caballos. Los consumos en gasolina varían entre un 5,4 y 8,6 litros de media cada 100 kilómetros.
Y eso ha sido todo sobre el Mercedes-Benz Clase C berlina. Espero que os haya gustado esta edición One y como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!